Muy buenos días, bienvenidos un día más a nuestro devocional diario. La Biblia en el libro de Hebreos, concretamente en el capítulo 11, versículo 1, nos da una definición acerca de la fe. La definición es la siguiente: la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es el arma que utiliza el cobarde para evadir la realidad, sino más bien todo lo contrario. La fe es el arma que utiliza el valiente para poder cambiar ciertas realidades y ver la gloria de Dios en esa situación, en ese lugar y en esas circunstancias. Sin la fe, la Biblia declara categóricamente que es totalmente imposible agradar a Dios. Las personas que tenemos fe no somos personas que queremos evadir o rechazar la realidad que nos presentan, sino transformarla en el caso de que dicha realidad no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, nuestros puntos de referencia no son las realidades que nos dice el mundo que son y que existen, sino que nuestro punto de referencia es la palabra de Dios, la Biblia. Y hay realidades que debemos de cambiarlas, porque no son del agrado de Dios. La gente que se conforma, la gente que no tiene fe en Dios, aceptan cualquier cosa como parte de la normalidad. Sin embargo, nosotros los creyentes, que somos o deberíamos de ser, pues, entendidos en los tiempos y leemos las circunstancias y las cosas de una forma completamente diferente, nos damos cuenta de que muchas veces esas realidades que nos presenta el mundo, la sociedad, etc., no son, primero, ni del agrado de Dios, ni son realmente realidades, valga la redundancia, sino que son cosas impuestas, situaciones manipuladas, muchas veces sacadas de su contexto, para hacernos que tengamos la obligación, sí o sí, de aceptar esa norma, de aceptar esa realidad. Vivimos en un mundo en el cual nos están tratando de presionar y de obligar a los niños casi desde que son pequeñitos a aceptar realidades que son auténticas abominaciones y barbaridades delante de la presencia de Dios. No vamos a aceptar como creyentes como una realidad aquellos hechos, aquellas acciones, aquellas tradiciones o costumbres que contradigan los principios bíblicos, los principios que están claramente establecidos en la palabra de Dios. La realidad es lo que dice la Biblia que tiene que ser y no lo que el hombre trata de imponernos como algo normal. Para ello es fundamental que nuestra fe esté alimentada y no envenenada por la corriente de este mundo. La fe tiene que estar bien alimentada por la palabra de Dios. Por eso, una vez más, y cuántas veces lo he dicho, ¿verdad? Tenemos que alimentar nuestra fe con la palabra de Dios, no con las noticias y con las realidades que el mundo intenta imponernos, sino con la palabra de Dios, para que podamos comprobar en todo momento si verdaderamente tenemos que aceptar esa realidad que nos presentan o es algo que es totalmente contrario a la voluntad de nuestro Dios. Aquí de lo que se trata no es de agradar al hombre, para no perder el puesto de trabajo, para tener amistades, para que nos apoyen y no se rían de nosotros y no nos hagan la guerra. Aquí de lo que se trata es de agradar a Dios. Y si eso conlleva ir contra la corriente, que en la mayoría de los casos así es, la voluntad de Dios necesita por nuestra parte una gran medida, un gran nivel de fe, para que podamos mantenernos firmes contra las presiones, contra las manipulaciones, las mentiras, los engaños que intentan presentarnos como realidades, pues personas que tienen poder para manipular leyes, para tergiversar las realidades bíblicas, etcétera, etcétera. La palabra de Dios nos da muchísimos ejemplos de hombres y de mujeres que pasaron a la historia y hoy los recordamos como hombres de fe porque fueron capaces de hacer cosas que para otros eran auténticas locuras. Por ejemplo, cuando el Señor le advierte a Noé de que va a venir una catástrofe a nivel mundial, el famoso diluvio, él obedece a Dios e involucra a toda su familia durante 2 años para construir una enorme barca, arca de Noé, para que la humanidad pueda salvarse. Imagino la cantidad de burlas y críticas
queridos hermanos, vamos a dejar a un lado emociones y sentimientos y vamos a alimentar la verdadera fe, que no está puesta, valga la redundancia, en la fe. Es decir, no tenemos fe en la fe, sino que tenemos fe en Dios. Y nos fiamos de Dios porque Él nos ha demostrado muchas veces que podemos confiar en Él, que Él cumple sus promesas y que Él no nos va a abandonar nunca. Así que por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe nos da la certeza, la convicción que todas las cosas que he creído y aceptado y las he interiorizado en mi vida me van a ayudar a vivir una vida cristiana victoriosa, bendecida, prosperada por la mano de mi Dios, en el cual creo firmemente y no tengo la más mínima duda de que mi Dios me va a ayudar y va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Capítulo 11 de Hebreos, recuerden esta cita, léanla hoy detenidamente. Un capítulo extraordinario. Por supuesto, muchos personajes se quedaron fuera, si no el capítulo sería excesivamente largo. Pero los personajes que están son realmente un punto de referencia y son realmente un ejemplo para nosotros en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de deuda, de incredulidad, en los cuales mucha gente vive. A nosotros el ejemplo de esos personajes nos va a fortalecer muchísimo y nos va a venir muy bien tratar de imitar su fe y ser valientes, no cobardes. Los cobardes, dice la Biblia, que no entrarán en el reino de los cielos. Basta ya de cobardías, basta ya de temores a los hombres y vamos a tener más respeto a Dios y a su palabra, que es realmente lo que permanece y por lo cual merece la pena vivir. Oramos en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, pidiéndole al Señor que fortalezca nuestra fe, que nos ayude a mantenernos firmes en la fe y que nuestra fe cada día esté más firme, cada día esté más estable, más robusta, bien alimentada por la palabra de Dios y por la comunión que gracias a nuestro Dios podemos tener con Él. Gracias, Señor Jesús, gracias, eterno Dios, por tu palabra en nuestras vidas. Gracias por el don, por el regalo que nos has dado de la fe, por medio de la cual podemos agradarte y servirte. Ayúdanos a mantener firmes la fe y cada día alimentarla correctamente por medio de tu santa y poderosa palabra. Guárdanos del maligno, guárdanos de todo aquello que no te agrada, Señor, y que nuestra vida sea una vida útil y eficaz en tu reino. Gracias, oh Dios, por todo el camino recorrido, por todo lo que hemos aprendido en estos años, y porque sabemos que tú estás con nosotros y nos vas a guiar y a pastorear como mi alma necesita. Pongo mi vida y este día en tus manos, y con acción de gracias pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.